La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV, creado para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando de un tema fundamental para este programa y para la Jornada Zacatecas, que es el Sistema Estatal Anticorrupción. Un tema que no hemos dejado de lado y que no dejaremos de lado. Para ello, nos acompaña el licenciado G.U. Salas Dávila, el coordinador jurídico del gobierno del estado de Zacatecas, y nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes les agradezco su presencia. G.U., gracias por darte el tiempo de explicarnos a nosotros y a la sociedad zacatecana este importante paso del gobierno y de la sociedad, pues para algo que es a leguas necesario, ¿no? Y nos gustaría empezar, pues, ¿qué es el Sistema Estatal Anticorrupción? ¿En qué consiste? Había por ahí el Tribunal de Cuentas y ya se desechó. ¿Qué es el Sistema Estatal Anticorrupción? Muchas gracias, Raimundo, maestro, Marco. Muchas gracias por la invitación. Saludar a los ciudadanos que nos siguen por esta transmisión y comentarles. Bueno, pues el Sistema Estatal Anticorrupción no es otra cosa más que el diseño de una nueva relación institucional entre autoridades que ya existen en el estado de Zacatecas y autoridades que van a tener que crearse conforme a la propuesta que estamos haciendo a la legislatura del estado. ¿Qué es? Es una instancia de coordinación institucional, es la suma de esfuerzos de varias instituciones, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Es la suma de esfuerzos y de coordinación de varias autoridades, concretamente de la Auditoría Superior del Estado, de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y de la participación de un comité ciudadano. Estas 6 instancias serán el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Y en qué consiste? Para ser más precisos, consiste primero en el nacimiento, en la creación de 2 nuevas instituciones, o la transformación, como pudiera, yo creo que hay esas 2 visiones, pudieran verse desde 2 ángulos completamente distintos o relativamente distintos, que es el surgimiento de la Fiscalía General de Justicia en el Estado como órgano autónomo encargado de la Procuración de Justicia en el Estado, por una parte, y el surgimiento también, el nacimiento de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, que absorberá las funciones de lo que hoy es el Tribunal Contencioso Administrativo, pero que pertenece al Poder Judicial. La propuesta sugiere a los diputados que se pueda desincorporar del Poder Judicial y que se convierta, a partir de la entrada en vigor de esta propuesta, en un tribunal constitucional autónomo, que no dependa de ningún poder. Estas serían las 2 instituciones que se crean, que se suman a la transformación. O sea, la Procuraduría seguiría igual, pero independiente. Seguiría con las mismas facultades, la procuración de justicia, la persecución de los delitos, pero ya no estaría subordinada al Poder Ejecutivo. Vaya, su nombramiento, la designación de su titular se efectuaría por la legislatura del Estado, sería propuesta de la legislatura y decisión de la legislatura quién debiera encabezar los esfuerzos desde esa área. Muy bien. Marco, ¿tú cómo ves la propuesta del Ejecutivo planteada a la legislatura? Bueno, y retomando tu pregunta inicial, que quede claro a las personas que nos estén escuchando, es que hasta ahorita este sistema es una hipótesis. Sí, claro. Es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis nacional, ¿no? De un sistema nacional anticorrupción. Y de ese sistema nacional anticorrupción son parte del sistema los sistemas estatales, ¿no?
entran al conjunto del paquete del sistema nacional. Y la hipótesis es que con un funcionamiento sistémico, esto es, en donde unos órganos tengan que ver con otros y se coordinen, ¿verdad? Por eso el tema de esta comisión coordinadora es tan importante. Y dándole autonomía a unos órganos, sobre todo a la Fiscalía, y mejorando algunos procesos de órganos fiscalizadores, o sea que con esas medidas, y por supuesto todos mediados por el tema de la transparencia, que con esas medidas de carácter institucional la corrupción va a disminuir de manera importante. Esa es la hipótesis. Vamos a ver qué ocurre, ¿va? Pero la única manera de saberlo es pues implementándolo, ¿va? El proceso. Ya sale la iniciativa, meten la iniciativa hace unos días, el día 30, ¿cuándo? 29, ¿no? Meten la iniciativa para la ley en Zacatecas, ya para el sistema estatal, y hay 180 días ahí, ¿no? Son como 6 meses. No, ya. Bueno, porque desde que su promulgación ya. Entonces queda más o menos como de aquí a febrero, marzo, Ajá. ¿no? Para que eso salga ya en el diario oficial, ¿verdad? Más o menos. En ese trayecto, pues yo creo que va a haber, o estaría bueno que hubiera discusión, ¿verdad? Que se diera a conocer la iniciativa a todos, que es una iniciativa, por otro lado, ahorita pues la vamos a comentar, ¿no? Muy apegada a la recomendación de la propuesta nacional, ¿no? Entonces, de la propuesta nacional, incluso muy apegada también hasta las propias recomendaciones de este órgano que ha seguido mucho, que es el IMCO, ¿verdad? Sí. O sea, yo cuando vi la propuesta dije, esta como que les ayudó el IMCO a hacerla, ¿verdad? Porque incluso este Instituto para la Competitividad hizo una guía metodológica para que los estados de la República hicieran sus sistemas estatales. También ayudó el CIDE, ¿no? Bueno, es que ahí en el IMCO, la red y todo, ahí participan, están así como enredados, ¿verdad? Sí, pero transparencia. De hecho, el documento lo sacaron IMCO Transparencia Mexicana, lo cual me parece bien, ¿verdad? Esto son órganos académicos y de la sociedad civil que de pronto le están dando pautas para que paso por paso lo vayan armando. Entonces, más o menos creo que está adaptado ahí. Ahora, a nivel nacional, en el Sistema Nacional Anticorrupción, hubo una polémica básicamente por 2 cosas, bueno, 3, ¿no? Que eran los formatos que se utilizaron en la 3 de 3 sobre el IMCO, y las otras eran las declaraciones 3 de 3 de los funcionarios, que permanecieron pues siendo optativa, si el funcionario quería hacerlas públicas o si no. Y otra es también la de los proveedores del gobierno, ¿no? Cualquier persona física o moral que haga negocios con gobierno tendría que hacer su 3 de 3. ¿Esas permanecen aquí? ¿Cómo las tratan en el sistema estatal? Mira, Raimundo, aclarando ahí un poquito, yo creo que es bien importante precisar que la iniciativa de reforma constitucional que fue presentada el pasado 29 de septiembre por el gobernador del estado va acorde al diseño institucional que, como bien lo decía el maestro Marco, fue planteado y sugerido por algunas instituciones ciudadanas y que fue diseñado en la propia Constitución General. ¿A qué me refiero? La Constitución General, en el proceso de discusión que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión, se estableció un sistema nacional que obligó, en el que participamos los gobiernos estatales, las legislaturas estatales. No hay que olvidar que en un proceso de reforma constitucional participan todos los estados. Entonces, todos los estados decidimos implementar sistemas locales reproduciendo, en esencia, los principios e instituciones que establece el sistema nacional. Entonces, la polémica que se suscitó en el debate parlamentario en aquel momento, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados,
Como tú bien lo dices, fueron dos puntos muy polémicos, que fue el régimen de sanciones a particulares y el régimen y la obligatoriedad de la presentación del 3 de 3. A final de cuentas, la legislación federal estableció que la obligación del funcionario de presentar sus 3 declaraciones, la declaración fiscal, la declaración que ya existía, la de conflicto de interés y la declaración patrimonial. Sin embargo, sí se mantuvo aún así la reserva de poder o no hacerlas públicas a decisión del funcionario. Pero ¿por qué es importante precisar y abundar un poquito más sobre este tema? No hay que olvidar que el derecho humano a la privacidad es un derecho que está protegido y tutelado por la propia Constitución General y por diversos instrumentos internacionales. Entonces, entramos en un debate muy técnico, jurídico, sobre ponderación de derechos. No hay que olvidar que el funcionario público pues también es persona y tiene derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, que al final de cuentas consideramos que pudimos hacer coexistir los dos derechos, armonizar los dos derechos, y que al final del día, en el caso de Zacatecas, el gobernador fue muy claro con su equipo de primer nivel: quien no presente su declaración 3 de 3 no puede estar. En forma pública, en la plataforma incluso de Transparencia Mexicana y del INCO, no va a poder estar. ¿Y eso sigue al pie? Eso sigue al pie. Creo que todos los funcionarios, hasta donde tengo conocimiento, todos los funcionarios tenemos ya presentada nuestra 3 de 3. Es cuestión de plataforma, que ellos la suban. Entiendo que están esperando que esté el 100% para que poder publicarla. Pero sí, de alguna forma se logró que coexistieran ambos derechos: el derecho de la ciudadanía a estar informada, por un lado, y el derecho humano de la persona, del servidor público, a tener también reservas sobre sus datos personales. Una especie de protección para evitar amparos o procesos de anticonstitucionalidad, ¿no? Es correcto. ¿Tú cómo ves eso, Marco? No, yo creo que eso es uno de los agujeros del sistema, ¿ah? De hecho, es algo que todo el mundo nos quejamos, ¿no? De la expectativa que había, y eso cayó, ¿no? Y eso me parece que hizo consenso en todos los promoventes del sistema. O sea, hay avances, pero ese es un... Sí, hay avances, pero ese es un boquete importante, ¿verdad? Que fue... Bueno, eso es un asunto no solo técnico-jurídico, sino son asuntos de decisiones políticas, ¿no? Que se tomaron. En este caso fue fundamentalmente el PRI el que toma la iniciativa y echa eso abajo. Y por otro lado, pues es encomiable que haya esa exigencia aquí en Zacatecas, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, eso no elimina el boquete en la legislación ¿Tú qué federal. otros puntillos tendrías ahí a lo presentado pues aquí en Zacatecas? Mira, aquí en Zacatecas a mí se me ha hecho muy atractivo esa propuesta que hicieron de incluir un órgano evaluador de política pública, aunque luego se podría acomodar bien, ¿verdad? Así como lo plantearon, a lo mejor necesitaba ciertos acomodos, pero me parecía muy interesante. Porque esa la traía Vinicio, ¿no? Sí, no, y lo presentó. Ese suplemento que hicimos, pues... Pero lo presentó Tello en su propuesta oficial del Sistema Estatal Anticorrupción. Incluso por ahí traía en la campaña. La fecha no la traigo, pero por ahí traía la fecha apuntada. Y a la hora ya en la presentación de esto ya quedó fuera, ¿ah? Sí, queda hasta el Comité de Participación Ciudadana, pero no hay este órgano de evaluador, ¿sí? Ese es un asunto importante, ¿no? El tema de ese órgano evaluador de política, que me parecía un asunto innovador que podría contribuir de manera importante al asunto, y quedó fuera, no está. Y sería interesante que por qué razón no está, y si no está, pues dar chance de que los ciudadanos en este proceso de aquí a marzo lo podamos meter, porque
era una propuesta importante. importante. Ese órgano? Porque, fíjate, finalmente el tema de la corrupción, es que la corrupción no solamente es un asunto de desfalcos monetarios de los recursos públicos, ¿verdad? Si así fuera, entonces tendrían razón los que están criticando la idea del Sistema Nacional Anticorrupción con el argumento de que la corrupción genera un problema de desfalco de dinero, pero eso se hace invirtiéndole más dinero. Esto es, el costo del sistema significa más burocracia, y más burocracia en los presupuestos. Vamos a ver cuánto cuesta todos estos todo el aparato de transparencia, de fiscalización, ¿verdad? Los nuevos órganos, etcétera. Entonces, es decir, le invierto dinero para evitar que me roben. Pero finalmente hay un sobregasto público. Entonces, por ahí hay una crítica y que me parece importante atenderla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a costar contener la corrupción? ¿Verdad? Y respecto a los costos, a los cálculos que hay. Otra vez la polémica, ¿no? Se conocieron cuánto más o menos ganarían los comisionados, los miembros del sistema anticorrupción, y pues están claro, entonces los sueldos a nivel nacional. O sea, y de todo el aparato burocrático. Entonces, un dato fundamental va a ser, al momento de presentar la propuesta de presupuesto, ¿verdad?, en donde se incluya el sistema estatal anticorrupción, ver cuánto nos va a costar detener la fuga de dinero con más dinero. O sea, voy a detener la fuga de dinero con más dinero. ¿Ustedes tienen algún cálculo de cuánto costaría este sistema estatal? Sí lo hay. Creo que el secretario de Finanzas es la voz autorizada ahí para tener el dato con mayor precisión. Sería yo vago, impreciso, si me atreviera yo ahorita a hacer un aproximado. ¿Por qué? Porque, digo, en esencia, la transformación institucional, la desaparición, por una parte, la desaparición de la Procuraduría General de Justicia y la aparición de la Fiscalía General de Justicia, la desaparición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la aparición del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, creo que genera... Podría generar no más costo. Ahora, es muy importante el tema de la evaluación. Creo que, y lo comparto completamente con el maestro Marco, es un tema que sigue en la agenda del gobernador, es un tema que comprometió en su campaña, pero consideramos en el análisis técnico jurídico que no era el instrumento, la reforma constitucional para establecerlo, sino la ley orgánica. La ley orgánica de la administración pública. Creo que la obligación que teníamos como Estado constitucional era la implementación de un sistema espejo con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque así nos lo ordenó. Al final de cuentas, el constituyente permanente en la reforma constitucional nos dijo: Estado de Zacatecas, todos los estados tienen la obligación de implementar sistemas locales anticorrupción con integración, atribuciones equivalentes al sistema nacional. Entonces, la consideración técnico-jurídica que se hizo por el equipo del gobernador Alejandro Tello fue que debía ser en la ley orgánica de la administración pública, donde se incluyera esta nueva instancia, esta nueva institución encargada de la planeación y evaluación de la política pública. En la reforma del Estado. Así es. Ir a la creación de la ahí habría que de planeación. Vamos a ver cómo viene, porque también presentaron la propuesta de la ley orgánica. Al día siguiente se presentó la iniciativa de ley orgánica, donde se propone la creación de una coordinación estatal de planeación que va a tener también la función de vigilar la evaluación de la política pública que se implemente por parte... va a ser la instancia coordinadora de alguna forma y la encargada de dictar la política pública, de planear hacia dónde va a caminar el Estado los próximos 5 años. Si bien se desincorpora de ser un área staff del despacho del gobernador, se le da un nivel de secretaría encargada, con los recursos que esto implica, de planear, vigilar y evaluar el desarrollo de la política pública. Es una propuesta que no viene como tal en la iniciativa de reforma constitucional, pero que sí reflejamos
en la propuesta de ley orgánica de la administración pública. Termino mi argumento. El asunto es de que la corrupción no solamente genera fugas de recursos monetarios o de recursos públicos, pues, sino pervierte los propios fines y medios de los planes de desarrollo. Esto es, si la política para el campo, entonces cuando hay corrupción, no solamente hay fuga de recursos, sino que los objetivos y metas de los programas de desarrollo quedan pervertidos, y eso significa que los problemas públicos se quedan sin resolver. De tal manera que la corrupción no solamente es un boquete de dinero, sino también es un bloqueo al desarrollo. Por eso es tan importante estar monitoreando cómo va el proceso de desarrollo, porque un indicador de que la corrupción también de que está funcionando el sistema, es de que los programas están teniendo mayor efectividad. Entonces, por eso es importante. Ahora, este programa evaluador, este órgano evaluador de la política pública, es importante que no tenga como una visión punitiva, porque es solamente generar recomendaciones de procesos para mejorarla y al momento de evaluarla, ¿no? Y medirla, también ver que la corrupción está... Como un Coneval, pero... Bueno, pues fíjate que más grande, ¿no? Porque... mucho más integral. De hecho, la propuesta a mí me gustaba porque no es solo como el Coneval, porque el Coneval es solo política social, de desarrollo social, y este es un órgano completo. Pero tenía una característica en la propuesta inicial, que era la rigurosa autonomía de este órgano, en donde eran invitados académicos, y en convenio con las instituciones académicas, la fundación de este órgano con absoluta y rigurosa autonomía. Habría que ver la propuesta en la ley orgánica de la administración pública, sí, para ver si este órgano se le respeta esa característica de rigurosa autonomía, ¿verdad?, que tenía en la propuesta original o no, ¿verdad?, o si se pierde esta. Porque si se pierde la autonomía de este órgano, se ha perdido el alma del órgano, ¿verdad? O sea, eso es el alma del órgano, ¿no? Se pierde eso. Es como Coneval pierde autonomía, o recordemos los problemas que hemos tenido con INEGI, ¿verdad?, cuando ha habido intervenciones, ¿verdad? Y eso entonces, que son dos instancias autónomas, ¿no? Tanto el INEGI como el Coneval, pero incluso en la propuesta, a ver si cuando la estuve leyendo no lo vi, no vi, en el órgano, en el Consejo Ciudadano, ¿verdad?, de cinco personas y que no sé qué. Bueno, este Consejo Ciudadano, en la propuesta... el Comité de Participación Ciudadana. Exacto, el Comité de Participación Ciudadana, era que se le proponía a las universidades que dieran propuestas, sí, y a organismos de la sociedad civil que dieran propuestas, ¿verdad?, de acuerdo a una serie de requisitos. Y ya no lo vi eso ahí, ¿verdad? O sea, no vi el tema de ese proceso de integración. Este Comité de Participación Ciudadana. Mira, Raimundo, bueno, comentarte, retomando un poco el tema sobre lo que cuesta el sistema, lo que costaría estos nuevos, este nuevo diseño institucional que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. Va a tener un impacto sin duda alguna en el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal, pero creo que es mucho más caro no hacerlo. Sí, sin duda. Muchísimo más caro no hacerlo. Hace algunos días anunciaba en rueda de prensa el secretario de Finanzas, acompañado del secretario de Administración y la secretaria de la Función Pública, observaciones por los entes de fiscalización estatales y federales que rondaban los 6,000 millones de pesos. Sí, sí. Todavía sin considerar el ejercicio de 2016. Bueno, es gravísimo. Es gravísimo tener, digo, porque de alguna forma... Es una tercera parte del presupuesto. No tenemos, que de alguna forma, y es más grave, porque de alguna forma estos 6,000 millones de pesos que tenemos en observaciones no constituyen deuda. Esa es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? La deuda es una cosa y las observaciones son otras.
Y creo que un presupuesto de 27,000 millones, 6,000 millones en observaciones tanto de la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública Federal, así como los análogos en el Estado, traemos esa cantidad de señalamientos. Es algo gravísimo y creo que el sistema propone también la creación de órganos de control interno que nos puedan decir, municipio, te estás equivocando, municipio, necesitas esto, necesitas solventar, necesitas llevar un procedimiento administrativo riguroso, adecuado para contratar, para ejercer recursos. Creo que el primer indicador que va a tener este sistema estatal anticorrupción indudablemente va a ser el nivel de observaciones que podamos tener de las autoridades fiscalizadoras, tanto estatales como federales. Eso por un lado en cuanto al tema del presupuesto. En cuanto al tema de la integración del Comité de Participación Ciudadana, yo quisiera hacer la precisión de que efectivamente en el modelo nacional, como bien lo comenta el maestro, el comité se integra en el caso del Sistema Nacional con una propuesta, una comisión especial que se establece en el Senado de la República, donde intervienen instituciones académicas, personas muy nombradas o de amplia trayectoria o reconocimiento en materias como combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, y así va a ser también en el sistema estatal anticorrupción. No olvidemos que tenemos la obligación ahí de reproducir en esencia los principios del sistema nacional. Sin embargo, ¿qué pasa? No olvidemos que la Constitución o las reformas constitucionales, el texto constitucional de cualquier entidad federativa y la propia de la República establece una serie de principios mínimos. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso del Comité de Participación Ciudadana, hacemos la remisión a la ley del Sistema Estatal Anticorrupción para que sea en esta donde se establezca el mecanismo de designación e integración del comité, que, repito, tendrá que ser de una forma similar a lo que ocurre a nivel nacional. Sin embargo, esa forma de integración estará siendo precisada y detallada con toda la amplitud en la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que forzosamente tendrá que nacer en virtud de esta reforma o de esta iniciativa constitucional. Ya. Volviendo al tema de las partes, ¿no? ¿La Auditoría Superior esa queda intacta tal cual o va a haber nuevo auditor? No, la Auditoría Superior, y es un tema importante, el tema de la Auditoría Superior, déjame comentarte por qué. En aquel momento, recuerdo, lo recordamos todos, el debate que se dio, la diversidad de opiniones que surgieron en torno al Tribunal de Cuentas. Así en 2010. La Constitución General nos ordena a todos los estados que la fiscalización del gasto público sea efectuada por las legislaturas de los estados a través de un órgano técnico, que son sus auditorías. Exacto. Entonces, nosotros tenemos como estados, en el Pacto Federal, tenemos que sujetarnos a los principios que la Constitución nos señala. Y en este sentido, la fiscalización tiene que llevarse a cabo por la legislatura del estado, por los congresos estatales, a través de su organismo especializado, de su órgano técnico, que en este caso es la Auditoría Superior del Estado, que te comento también, les comparto, vienen nuevas facultades muy interesantes. La principal que yo rescataría es la posibilidad de poder llevar un control del ejercicio fiscal que va transcurriendo, la llamada fiscalización en tiempo real. ¿Qué hacemos? Eliminamos, al día de hoy en la Constitución nosotros podemos ver en la Constitución de la mayoría de los estados, de todos los estados que no han entrado al proceso de transformación en el sistema, que el proceso de fiscalización tiene dos principios, se rige bajo dos principios que son el de anualidad y posterioridad. ¿Qué significa? Que nosotros podemos, Raimundo, maestro, que la entidad de fiscalización, en este caso la Auditoría Superior del Estado, puede fiscalizar solamente ejercicios pasados. Sí.
Si hay un caso, por ejemplo, de corrupción que sacan los Así es. medios, nada, Lle- hasta el siguiente... Llegar al absurdo de que la auditoría esté revisando cuentas públicas de hace 2 o 3 años. Eso no puede ocurrir, no También debe seguir amplían ocurriendo. el periodo de permanencia de La prescripción. la prescripción. Ampliamos el periodo de prescripción 3 a 7 años, es importante. Fue un tema a debate también que se dio a nivel nacional. Me parece que es insuficiente. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano nos exige la prescripción. No podemos estar ajena al delito. Se tienen que poner... Claro, o sea, el control punitivo de cualquier estado, la fuerza punitiva de castigar, no solo de Zacatecas, de cualquier estado, de cualquier sociedad que se diga democrática, tiene que tener un límite. No puede ser indefinido. No podemos, porque caeremos en una incerteza jurídica completa. En Francia no está prescrito. Sí, digo, hay casos en los que no, los delitos No prescribe. los delitos, O sea, en Francia no prescribe. metieron a bote al presidente, ¿no? en el caso de nosotros O sea, tenemos, porque tiene una virtud ahí que es que se pueden, bueno, no solo este asunto del tiempo, que me parece bien, Sí. sino que puede estar analizando cuentas anteriores en donde haya dudas o Sí. donde salga. Pero imagínate, entonces sale una duda, voy a una cuenta anterior, pero ya prescribió. ¿Ah? ¿Sí me explico? Sí, o sea, es o una ahora que contradicción. los mismos diputados, Necesito, votan su o necesito cuenta. ampliar la prescripción. ¿Va? No ponerlo muy en el límite de 7 años, o sea, está el sexenio y luego un añito más y tan. No, dale 20, 25 años a la prescripción, ¿va? De tal manera que tengas más libertad de que esas cuentas anteriores que se pueden revisar, ¿va? Puedan estar, no caigan en la impunidad, ¿no? Puedan seguir vigentes, Ya. ¿no? Hay- Su punitividad. ahí comentarles, hacerles una precisión. Creo que el tema de la prescripción va y corre en paralelo en esta propuesta con la propuesta también de fiscalización en tiempo real. Que por un lado ampliamos el periodo, el margen de prescripción de la pena, ¿no? De la prescripción de la imposición de la sanción. Sí. Pero por otro lado, al mismo tiempo le damos facultades de fiscalizar en tiempo real. Ahora, tenemos que llegar al punto de equilibrio, Raimundo, maestro, donde la prescripción obedezca a un punto, vaya, que no tengamos una pena, en el peor de los escenarios, por citar un ejemplo, de una imposición de una sanción privativa de libertad que sea de 7 años y que la prescripción sea de 25. Teníamos que encontrar ese punto. Vaya, el mismo sistema penal mexicano establece varios tipos de prescripción. Uno de ellos es la prescripción de la acción penal, que establece una forma de prescribir de la persecución del delito. ¿Cuándo prescribe? ¿Cuándo ya no puede el Estado Eso ejercerla? usa las autoridades a que Así es. actúen un poco más rápido. La prescripción fue analizada desde esa visión, desde esa óptica, de encontrar un periodo razonable, que no fuera excesivo, pero que tampoco fuera tan absurdo como era el de 3 años. Y al final, la decisión fue recoger el mismo que se estableció a nivel federal de 7 años, pero a la par de darle fiscalización en tiempo real a la Auditoría Superior del Estado. Sí. A mí me gustaría comentar un par de cosas. Creo que en lo del sistema hay 2 cosas muy importantes que hay que cuidar mucho. Y hay que ver cómo se desarrollan en las propuestas. Uno es el tema de la integración. Entonces, o sea, la integración tanto de estos órganos y sobre todo los autónomos. En el caso de la Fiscalía Especializada, el asunto es que la Procuraduría pasa a ser Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Ah? Una Fiscalía General. E independiente, importante. Autónoma, mencionar. exacto. Y luego tiene 3 fiscalías especializadas, Sí. ¿verdad? Que es la de delitos electorales, la de derechos humanos y esta de corrupción. combate a la corrupción. El asunto es que a los fiscales especializados o especiales los nombra la Fiscalía General, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver, habría que discutir
cómo son esa nombrados. propuesta, cómo son nombrados. Oye, ¿quién y los cómo son- despide? O sea, por ejemplo, los nombra, pero hacen un papel malo. ¿Quién la legislatura o quién despide a estos personajes que los nombra la legislatura? El procurador, el tribunal ahora de lo contencioso administrativo. ¿Esos quién los puede correr? Es importante, mira, al ser, qué bueno que surge la pregunta. Al determinar una autonomía completa, integral de esta nueva Fiscalía General, comentarles que su designación habrá de ser llevada, se deberá efectuar por la legislatura. La legislatura va de proponer, en el caso del fiscal, por lo menos 5 perfiles al titular del Ejecutivo, pero habrá de nacer la propuesta de la legislatura, de los diputados, por la mayoría calificada de las 2/3 partes de sus miembros presentes. No vamos a ir a una mayoría simple. Necesitamos generar un consenso real que obedezca al perfil técnico de la propuesta y que pueda generar ese consenso al interior. La mayoría calificada del Congreso Estatal habrá de proponerle al Ejecutivo un paquete de no menos de 5 personas, podrán ser más, pero al menos 5 personas para que de esta propuesta el gobernador del estado le regrese 3 y la legislatura, los diputados puedan elegir de entre ellos al titular. Y habrá de nombrar libremente a sus fiscales especializados, que precisemos ahí, y es muy importante, no dejan de ser áreas de la Fiscalía General de Justicia, que sí contarán con autonomía técnica en su labor, pero que a final de cuentas serán dependientes de la Fiscalía General y en consecuencia pues, tendrán que ser designados por ella. La única figura adicional que podrá nombrar la legislatura será su órgano interno de control. Importante, y quiero ser preciso, órgano interno de control que no solo la Fiscalía General de Justicia habrá de contar, sino todas las instituciones, cada dependencia del Estado habrá de contar con una unidad interna de control, como hoy lo son las unidades de transparencia. Así es. Como hoy lo son las unidades de transparencia, como chiquita. Así es, en forma de ahí, que de alguna parte nos permita iniciar bien, desde casa, para evitar observaciones escandalosas. Como las que tienen ahí. Así es. Pero bueno, Eso era uno de los asuntos. Y bueno, y eso que nos lleve a un debate, ¿no? De cómo exactamente ser integrado, porque todavía hay mucha oportunidad de generar propuestas que se metan a discusión en la legislatura. Exacto. El otro asunto es todo lo que tiene que ver con la investigación, o sea, con las capacidades investigativas que tenga esta fiscalía, que tengan los ciudadanos, que tengan los órganos autónomos, con todo el asunto. Es que eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo van a investigar? ¿Qué facultades se les dan? ¿De qué capacidades se les dota? Sí, si tienen acceso al tema del patrimonio, ¿no? O sea, saber cuentas bancarias, que era lo que más o menos una ocasión nos comentó un procurador, que se intentó crear cuando menos una unidad de investigación patrimonial y a Hacienda le dijo, hey, eso es de nosotros, ¿no? Exactamente, fíjate, ese es un asunto, porque para la investigación es fundamental Hacienda, ¿no? Sí. Es fundamental. Y recordemos, yo ahorita estoy recordando que incluso en investigaciones sobre desigualdad, en donde ya no para la medición de pobreza, sino para la medición de riqueza, es fundamental, es fundamental los registros fiscales. Y en México está absolutamente vedado eso, ¿eh? Es de los pocos países. Sí, lo dijo Piketty, ¿no? En su libro, donde me gustaría darles de México, pero pues no. Pero Hacienda no dio chance, ¿no? Entonces ahí está súper cerrado. Entonces ese es todo un área de discusión que habremos de dar, ¿verdad? Sobre de qué capacidades investigativas reales se les dota a estos órganos, y en donde a partir del tema de la transparencia, unidades de investigación de medios de comunicación
tengan acceso, porque la experiencia de Aristegui es muy importante, ¿verdad? Como unidades de investigación autónomas, ciudadanas, ¿verdad? Sí. O de medios de comunicación, son los que han dado, fíjate, veamos este dato, de los órganos fiscalizadores no ha salido un solo dato, un solo escándalo de corrupción, ninguno. Todos han No hay sido nadie en de la- filtraciones y reportes de prensa, Pero investigaciones aún de así prensa. nadie ha pisado la cárcel. Y aún así se han hecho las investigaciones y han quedado en la impunidad. Ya está. ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que en esas capacidades de investigación y en los procesos de investigación se dote, la ley dote de posibilidades y capacidades también a unidades de investigación de prensa libre, de académicos, de Sí, otros sí, lados. el ¿verdad? acceso a tales. El acceso. herramientas. Ahí va a ser todo un tema que Pues, me parece que habría que Pues son temas, rascarle y pues profundizar. podríamos aquí seguir, Y es- pero el tiempo es limitado. Así que me gustaría que concluyeran en un minuto cada uno, pues con sus conclusiones, que hay que destacar, dónde hay que apretar en este sistema estatal ante la corrupción, que la verdad es muy necesario, ¿no? La gente lo está pidiendo y en ocasiones es complicado también, tanto la presión de la sociedad como de los medios, que pues, Sí. pedimos cabezas, ¿no? O sea, y a veces es complicado. Sí, comentarles a forma de conclusión bueno, la propuesta obedece a dos compromisos importantes. El primero era el compromiso social. Sí. El compromiso social de responderle a la ciudadanía zacatecana que está harta, que está decepcionada por completo de sus políticos, de la forma rancia de hacer política, de tomar decisiones. Creo que la propuesta obedece a esa primer demanda, a ese sentido, a ese sentir social. Y segundo, obedece también a la obligación constitucional, que como Estado teníamos de implementar el sistema local anticorrupción. Creo que el diseño institucional que de alguna forma se reproduce, que de alguna forma se implanta, comentarles, no lo hice, el sello de esta iniciativa es la autonomía del Tribunal de la autonomía del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que actualmente pertenece al Ejecutivo y que dirime Es un chorro de broncas. controversias del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, ese es el sello, creo que esa es la diferencia del sistema estatal con el sistema nacional, que al final de cuentas pues también produce corrupción. Cuando eres juez y parte, forzosamente llegas a un punto en el Cierto. que es muy factible que se produzca Eso la se está corrupción. discutiendo a nivel nacional ya eso, ¿verdad? No, la ¿Todavía discusión no? a nivel nacional son las juntas de conciliación y arbitraje, ya. que acaban de ser aprobadas en comisiones del Senado hace un par de días, que significa pasar las juntas a los poderes judiciales de los estados. En el caso del tribunal no se toca, nosotros sí lo hacemos. Ya. Nosotros Van sí más allá. vamos más allá. O sea, nosotros decimos no solo que se vaya a la Junta, que se vaya también el tribunal, que el tribunal no dependa del Ejecutivo, que no decida si laboralmente se hizo bien o no el determinado tema, va a ser autónomo. Importantísimo la participación ciudadana. No hay institución en el mundo que funcione de forma correcta, por más perfecta que ésta sea o el diseño mejor articulado que funcione sin una participación ciudadana decidida, Raimundo, maestro. Creo que el éxito de este sistema depende definitivamente de la voluntad política de los actores en la entidad, pero también depende muchísimo de la participación ciudadana de forma decidida y muy activa. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. Últimas palabras del programa. Del programa. Del programa. Mira, es muy importante, yo creo que debe de haber el interés de que esta hipótesis funcione, ¿verdad? Porque hasta ahorita sigue siendo eso, Sí, una hipótesis razonable, pero supongamos de marzo del 2017, los resultados que se tengan de marzo del 2017 a marzo del 2018, ¿verdad? Sí, van a ser Van a ser fundamentales, 12 ¿no? meses fundamentales porque va a haber una primera evaluación de esta hipótesis justamente ante el proceso electoral del 18, porque uno de los temas centrales Que de ya debate para la presidencia de la República es el tema de la corrupción. ¿verdad? Así es. Entonces, si quien lo está impulsando demuestra que que esta es una hipótesis que ya se tuvo y que tiene resultados y eso va a impactar de manera Si importante. tenemos menos Entonces, observaciones en las Claro. auditorías, pues ya. entonces, digamos que ahí
es uno de los temas centrales que van a jugar en el 2018, si esto tiene resultados o no. Así es. Entonces es un primer asunto. Y otro es de que en estos 180 días, bueno, ya es como 160 o algo así, ¿verdad?, se puedan construir espacios deliberativos para que académicos y sociedad civil Sí. analice con detalle y con participación de expertos nacionales, ¿verdad?, analice a detalle la propuesta para ver si podemos enriquecerla, ¿verdad? De tal manera que esto que hemos discutido aquí y muchas cosas que están, y no nos ajusta el tiempo para verlas, poder cubrirlas. tratarlas. Esto sería también un antecedente interesante al sistema, ¿no? Así es. Pues muchas gracias a los dos Gracias. por estar aquí. Bienvenido a esta casa, la Jornada Zacatecas, Muchas donde gracias. esperemos tenerte de forma continua para que nos expliques los vericuetos judiciales y jurídicos, ¿no?, en los que se mete el gobierno del Estado. Así que, Marco, Gracias. Eú, muchas Gracias. gracias a ustedes Muchas que gracias. nos siguen en casa a través de las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Les agradezco. Soy Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega del programa Sinergia. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.